Imagínate una vitrina olvidada en el sótano de un museo, bajo luz fluorescente parpadeante, donde un fragmento de hueso no más grande que una moneda descansa en una caja de acrílico con la etiqueta descolorida. Ese pedazo de fémur antiguo, catalogado hace décadas como parte de una colección rutinaria de restos precolombinos, contiene una secuencia de ADN que está a punto de detonar una falla en la matriz de la historia conocida. No es un hallazgo reciente, no requirió una expedición heroica ni tecnología espacial para ser descubierto. Lleva años ahí, esperando que alguien hiciera la pregunta correcta y mirara con los ojos adecuados. Si te interesa saber cómo un fragmento tan diminuto puede hacer colapsar 500 años de narrativa oficial, quédate porque lo que viene no tiene vuelta atrás. Desde el primer día de clases de historia, todos aprendimos la misma versión cómoda y lineal. En el año 1492, Cristóbal Colón cruzó el Atlántico con 3 carabelas y descubrió América para el mundo occidental. Esa fecha se convirtió en el punto cero, el Big Bang de la historia americana como nos la enseñaron, la frontera absoluta entre el aislamiento continental y el contacto global. Los libros de texto pintaron un continente virgen, poblado por culturas que jamás habían visto una vela europea, jamás habían intercambiado una semilla con el otro lado del planeta. Todo encajaba, Europa descubre, América es descubierta, y la humanidad entera acepta esa cronología como si fuera física cuántica inmutable. Pero esa narrativa no es historia, es ingeniería de consenso diseñada para sostener un mito de Estado que ahora tiembla bajo el peso de datos moleculares. El problema empezó cuando arqueólogos y genetistas comenzaron a procesar colecciones antiguas con herramientas del siglo XXI, aplicando secuenciación de ADN y análisis isotópico de estroncio a muestras que antes solo recibían una mirada superficial y una etiqueta genérica. Lo que encontraron no fue una anomalía menor, fue una sentencia de muerte para la comodidad académica, fragmentos de evidencia biológica que sugerían contactos transoceánicos mucho antes de que las carabelas de Colón siquiera fueran un boceto en un astillero genovés. Huesos humanos con marcadores genéticos que no deberían estar en ese continente en esas fechas, restos de animales domésticos cuyo ADN apuntaba a orígenes imposibles según el mapa escolar. La tecnología no solo permitió leer esos datos, los convirtió en un tribunal molecular que no acepta excusas históricas ni interpretaciones poéticas. Si decides seguir aquí, prepárate para ver cómo ese tribunal desmantela la versión oficial pieza por pieza. La incomodidad del hallazgo no radica solo en que contraría lo que nos enseñaron, sino en la magnitud de la conspiración involuntaria que implica. Si Colón no fue el primero en cruzar, si hubo rutas establecidas miles de años antes, entonces toda la arquitectura histórica que sostiene el origen de las culturas americanas necesita ser reescrita desde los cimientos. Esto no es un detalle académico menor, es una explosión controlada en el núcleo duro de la narrativa occidental. Las implicaciones van desde la reconfiguración de migraciones prehistóricas hasta la incómoda pregunta de por qué esa evidencia fue ignorada, minimizada o directamente enterrada durante generaciones. Cada dato genético que emerge de esos fragmentos olvidados es una grieta más en el mapa que colgaba en tu salón de clases, y esa grieta se está convirtiendo en un abismo. Ahora que conoces la existencia de esa vitrina olvidada y del fragmento de ADN que contiene, la pregunta ya no es si Colón descubrió América. La pregunta es, ¿quién llegó primero? ¿Cuántas veces cruzaron? ¿Y por qué nos mintieron durante 500 años diciéndonos que 1492 fue el principio cuando en realidad fue solo un capítulo tardío de una historia mucho más antigua y compleja? Si estás listo para seguir desarmando la versión oficial y enfrentar lo que los laboratorios tienen que decir, lo que viene a continuación va a cambiar para siempre tu percepción de cómo se pobló realmente este planeta. Antes de que el ADN entrara en escena como el fiscal molecular definitivo, la pesadilla para la historia oficial empezó con algo tan mundano que casi da vergüenza mencionarlo: un tubérculo dulce y unos huesos de pollo desenterrados de basurales prehistóricos. Imagínate el laboratorio de arqueobotánica de una universidad cualquiera, donde un investigador examina restos carbonizados de un yacimiento polinesio datado en el año 1200 y encuentra fragmentos de batata,
ese camote naranja que todos asociamos con Thanksgiving y las cocinas de América Central. El problema es que esa batata no debería estar ahí, a miles de kilómetros del continente americano, siglos antes de que ningún europeo hubiera cruzado el Pacífico. Esa pequeña semilla fosilizada es una cápsula temporal que detona una pregunta incómoda. ¿Cómo llegó una planta nativa de América a las islas del Pacífico Sur cuando se supone que esos mundos jamás se tocaron antes de la era colonial? Si esto ya suena problemático, espera a ver lo que viene con los pollos. La batata no vino sola a arruinar la fiesta del aislamiento continental, trajo compañía avícola igual de explosiva. Excavaciones en sitios arqueológicos de Chile y Perú revelaron huesos de pollo en estratos precolombinos, enterrados en contextos que los métodos de datación por carbono 14 colocaron cientos de años antes de que las carabelas españolas asomaran por el horizonte. El análisis morfológico de esos huesos mostró características idénticas a las razas de pollos polinesios, no a las variedades europeas que llegaron con los conquistadores. Esto convirtió el hallazgo en una imposibilidad histórica certificada. Pollos del Pacífico Sur caminando por suelo americano cuando la narrativa oficial dice que esos continentes vivían en burbujas separadas. La incomodidad académica escaló cuando los análisis isotópicos de estroncio en los huesos demostraron que esos pollos no solo parecían polinesios, químicamente llevaban la firma geológica de haber sido criados en ambientes oceánicos del Pacífico. Si te preguntas cómo es posible que esto haya sido ignorado durante tanto tiempo, quédate porque la respuesta es peor de lo que imaginas. El estroncio es un isótopo que funciona como una huella digital geológica, absorbido por los organismos vivos del suelo y el agua donde crecen, y queda grabado en huesos y dientes como un código de barras químico de origen. Cuando los laboratorios procesaron muestras de esos pollos antiguos y las batatas fosilizadas, las firmas isotópicas no dejaron espacio para la duda. Esas especies cruzaron el océano mucho antes de que la tecnología náutica que nos enseñaron en la escuela lo permitiera. No estamos hablando de un pollo perdido en una tormenta o una semilla flotando por accidente durante años. Estamos hablando de transporte intencional, de rutas establecidas, de contacto cultural sostenido entre poblaciones que supuestamente no sabían de la existencia mutua. La magnitud del problema se vuelve insoportable cuando entiendes que esto no es una anomalía aislada, es un patrón repetido en múltiples sitios, en ambas direcciones del Pacífico. Las batatas viajaron de América a Polinesia, los pollos hicieron el viaje inverso, y todo esto ocurrió en una época en la que la historia oficial nos dice que esas civilizaciones estaban completamente aisladas. La pregunta que destroza el paradigma cómodo ya no es si hubo contacto transoceánico antes de Colón, sino cuántas veces ocurrió, quiénes lo hicieron, y con qué tecnología cruzaron miles de kilómetros de océano abierto sin las herramientas que los libros de texto aseguran que eran indispensables. Cada tubérculo carbonizado y cada fémur de pollo se convierten en testigos silenciosos de una red de intercambio que alguien decidió borrar del mapa oficial. Las implicaciones son brutales. Si culturas precolombinas tenían la capacidad de navegar el Pacífico y establecer rutas comerciales sistemáticas, entonces toda la narrativa del aislamiento americano es una fabricación. Lo que empezó como una curiosidad etnobotánica sobre batatas y pollos se transformó en la primera grieta seria del relato de 1492 como punto cero del contacto global. Ahora que conoces la evidencia de las batatas fantasma y los pollos imposibles, ahora que sabes que los análisis isotópicos certificaron viajes transoceánicos prohibidos por la cronología oficial, la pregunta que queda flotando es aterradora: ¿qué más nos mintieron? Si esto es lo que revelaron unos tubérculos y unos huesos de cocina, imagina lo que va a pasar cuando el ADN humano entre al laboratorio y empiece a hablar. Son, tipo, capítulo, número, 3, título, el ADN habla, laboratorios contra 500 años de mito, texto-título, el ADN habla, laboratorios contra 500 años de mito, contenido, las batatas y los pollos fueron apenas el prólogo. La evidencia circunstancial que insinuaba lo imposible, pero que aún podía ser descartada por los guardianes del paradigma oficial como contaminación moderna o error de datación. Lo que vino después no admite excusas académicas ni interpretaciones tibias. La secuenciación de ADN como una red neuronal molecular capaz de leer secretos escritos en el código fuente de huesos milenarios.
Imagínate el silencio estéril de un laboratorio de genética forense, donde un técnico introduce un fragmento de diente humano extraído de un yacimiento chileno datado en 3000 años de antigüedad en una máquina que va a procesar su genoma completo. Ese diente no es una reliquia sagrada ni un tesoro museístico, es un disco duro biológico que contiene la verdad cruda sobre quiénes fueron sus ancestros, de dónde vinieron, y con quienes se mezclaron siglos antes de que Colón siquiera naciera. Si las batatas te inquietaron, prepárate porque el ADN no negocia con la historia oficial, simplemente la desmantela base nitrogenada por base nitrogenada. Durante décadas, colecciones enteras de restos óseos precolombinos descansaron en archivos universitarios y depósitos de museos, catalogados con etiquetas genéricas que los clasificaban como nativos americanos sin más análisis profundo. La tecnología del siglo XX no permitía hacer mucho más que observación morfológica y datación por carbono 14, métodos que daban fechas aproximadas pero no revelaban el código genético interno. Todo cambió cuando la secuenciación de ADN antiguo se volvió accesible y los algoritmos de comparación genética alcanzaron una precisión brutal, capaces de detectar parentescos y migraciones a través de miles de kilómetros y milenios de separación temporal. Los investigadores comenzaron a procesar esas colecciones olvidadas con herramientas que funcionan como un escáner de rayos X histórico, y lo que encontraron fue una tormenta perfecta de datos que contradicen 500 años de narrativa consolidada. Fragmentos de ADN mitocondrial en muestras de la costa pacífica de Sudamérica mostraban marcadores genéticos idénticos a poblaciones polinesias, no a las esperadas líneas de migración asiática vía Estrecho de Bering que los libros de texto presentan como la única ruta posible. Si todavía crees que esto puede ser explicado con la teoría oficial, lo que sigue va a destrozar esa ilusión. El análisis no se detuvo en una o dos muestras sospechosas, se extendió a cientos de especímenes distribuidos en yacimientos desde Perú hasta la isla de Pascua, creando una matriz de datos tan robusta que ignorarla requeriría un acto de fe académica rayano en la negación religiosa. Los algoritmos de comparación genética procesaron secuencias completas de ADN nuclear y mitocondrial, buscando coincidencias con bases de datos globales que incluyen poblaciones modernas y antiguas de todos los continentes. Los resultados fueron INEQ, lo que sigue va. Las batatas y los pollos fueron apenas el prólogo, la evidencia circunstancial que insinuaba lo imposible pero que aún podía ser descartada por los guardianes del paradigma oficial como contaminación moderna o error de datación. Lo que vino después no admite excusas académicas ni interpretaciones tibias. La secuenciación de ADN como una red neuronal molecular capaz de leer secretos escritos en el código fuente de huesos milenarios. Imagínate el silencio estéril de un laboratorio de genética forense, donde un técnico introduce un fragmento de diente humano extraído de un yacimiento chileno datado en 3000 años de antigüedad en una máquina que va a procesar su genoma completo. Ese diente no es una reliquia sagrada ni un tesoro museístico, es un disco duro biológico que contiene la verdad cruda sobre quiénes fueron sus ancestros, de dónde vinieron, y con quienes se mezclaron siglos antes de que Colón siquiera naciera. Si las batatas te inquietaron, prepárate porque el ADN no negocia con la historia oficial, simplemente la desmantela base nitrogenada por base nitrogenada. Durante décadas, colecciones enteras de restos óseos precolombinos descansaron en archivos universitarios y depósitos de museos, catalogados con etiquetas genéricas que los clasificaban como nativos americanos sin más análisis profundo. La tecnología del siglo XX no permitía hacer mucho más que observación morfológica y datación por carbono 14, métodos que daban fechas aproximadas pero no revelaban el código genético interno. Todo cambió cuando la secuenciación de ADN antiguo se volvió accesible y los algoritmos de comparación genética alcanzaron una precisión brutal, capaces de detectar parentescos y migraciones a través de miles de kilómetros y milenios de separación temporal. Los investigadores comenzaron a procesar esas colecciones olvidadas con herramientas que funcionan como un escáner de rayos X histórico, y lo que encontraron fue una tormenta perfecta de datos que contradicen 500 años de narrativa consolidada. Fragmentos de ADN mitocondrial en muestras de la costa pacífica de Sudamérica mostraban marcadores genéticos idénticos a poblaciones polinesias, no a las esperadas líneas de migración asiática vía Estrecho de Bering que los libros de texto presentan como la única ruta posible.
Si todavía crees que esto puede ser explicado con la teoría oficial, lo que sigue va a destrozar esa ilusión. El análisis no se detuvo en una o dos muestras sospechosas, se extendió a cientos de especímenes distribuidos en yacimientos desde Perú hasta la isla de Pascua, creando una matriz de datos tan robusta que ignorarla requeriría un acto de fe académica rayano en la negación religiosa. Los algoritmos de comparación genética procesaron secuencias completas de ADN nuclear y mitocondrial, buscando coincidencias con bases de datos globales que incluyen poblaciones modernas y antiguas de todos los continentes. Los resultados fueron inequívocos. Existían líneas de parentesco directo entre individuos enterrados en América precolombina e individuos de origen polinesio y del sudeste asiático, con fechas de separación que los modelos computacionales ubicaban miles de años antes de la era colonial europea. Esto no es poesía interpretativa ni especulación arqueológica romántica, es matemática genética pura aplicada con el rigor de un tribunal forense. El laboratorio se convirtió en el escenario de una confrontación histórica, donde cada secuencia procesada actuaba como un testigo molecular que no puede ser intimidado, sobornado ni silenciado. La tecnología permitió hacer visible lo que el ojo humano jamás alcanzaría, las huellas genéticas de contactos transoceánicos prohibidos por la cronología que nos enseñaron. La incomodidad del hallazgo no radica solo en la existencia de esas coincidencias genéticas, sino en su distribución temporal y geográfica sistemática. No estamos hablando de un individuo aislado que pudo haber llegado por accidente en una balsa perdida, estamos hablando de patrones repetidos en múltiples generaciones y ubicaciones que sugieren flujo genético sostenido, contacto cultural establecido, y rutas de navegación operativas mucho antes de que las tecnologías náuticas oficiales lo permitieran. Los modelos de migración reconstruidos a partir de los datos genéticos muestran oleadas de movimiento poblacional cruzando el Pacífico en ambas direcciones, con fechas que se remontan hasta 5.000 años atrás en algunos casos. Cada nueva muestra procesada añade otra pieza al rompecabezas, y el cuadro que emerge es el de un océano que no fue una barrera infranqueable sino una autopista prehistórica transitada por navegantes cuya existencia misma fue borrada del mapa oficial. Ahora que sabes que el ADN habló y que los laboratorios tienen las pruebas moleculares certificadas, ahora que entiendes que esto no es teoría sino datos duros procesados con algoritmos que no cometen errores políticos, la pregunta se vuelve aterradora. ¿Qué dicen exactamente esos resultados finales y qué implicaciones tienen para toda la arquitectura histórica que sostiene nuestra comprensión del poblamiento americano?